es el vino. Vamos a leer el capítulo 5 de Lucas. Hemos visto, ¿verdad? El Señor dijo una parábola y esa parábola tiene muchas facetas para enseñarnos. Hoy vamos a aprender otra faceta de lo que dice la palabra del Señor. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Nos damos cuenta, ¿verdad? Si alguna vez nosotros también, cuando éramos niños, se había desgarrado la rodilla del pantalón, ¿no? Agarrábamos una telita y zas, pero no era igual, ¿no? Porque el pantalón ya estaba usadito. Lucas capítulo 5, versículo 36 y 37. Y dice también la palabra el 37. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, lo uno y lo otro se conserva. El Señor nos dice, hermanos, de que nosotros somos ese vino, porque nosotros hay gozo. El vino es figura de gozo, de alegría, ¿no? Uno cuando habla de vino dice, ay, el vino pues da gozo, hace que las personas se sientan tranquilas, ¿no? Dice, más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba, dice, ¿no? El añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Entonces, nosotros no, ¿verdad? Nosotros decimos, Señor, somos el vino nuevo en Cristo Jesús. Hemos visto entonces, de que el vino nuevo no se puede poner en odres viejos. Hemos visto cuáles son los pensamientos de la persona. Pero hoy vamos a ver otra etapa, otra faceta de lo que son los vinos. Nosotros sabemos que el vino, hermanos, tiene una característica especial. Y cuando el Señor nos dice, ustedes son los vinos, ustedes son el vino celestial. Hay una alabanza que cantamos y yo estaba moviendo la mano para que nuestro hermano nos haga cantar. Hay vino celestial, hay vino celestial, ¿no? El vino celestial es lo más lindo. El vino celestial nos da gozo, nos da alegría, nos da una bendición. Amén. Pero podemos hacer algo, ¿verdad? Primero, le diremos al Señor que nos enseñe, que nos ministre. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, Señor, tú eres grande, tú eres maravilloso. Tú nos enseñas esta palabra. Tú nos dices, Señor, qué lindo es ser vino nuevo, en odres nuevos. Señor, tú nos has hecho así vino nuevo, ¿no? Y qué lindo es gozarnos delante de ti, Señor. Hoy, Señor, queremos aprender algo, otra faceta de lo que son los vinos. Queremos aprender cómo es el vino, cómo tiene que ser el vino. Por eso, Señor, nos gozamos mucho delante de ti. Amén, amén. Hermanos, el vino tiene que tener algún tiempo para dar un gusto, un sabor especial, ¿verdad? El tiempo, hermanos, nos deja madurar. Nosotros somos vinos delante del Señor. Ustedes son como el vino, pero tenemos que madurar, tenemos que crecer. Tiene que haber un proceso en nuestra vida espiritual. Por eso se dice que en una planta de uvas, ¿no? A la vid no se la deja así nomás, ¿no? La persona que está cuidando, el granjero, lo arregla bonito, le hace una podada, le corta las ramas que están por demás,
para que produzca algo bueno. Así también el Señor dice que nos trata de una manera muy especial, ¿no? Para que sigamos produciendo y demos más fruto, un buen fruto para la gloria del Señor. Amén, hermanos. Por eso vamos a ver muchas fases de lo que se habla del vino. Vamos a empezar viendo en Génesis, en el capítulo 9. Dice que Noé, la palabra de Dios nos dice de Noé. ¿Qué había pasado con Noé? Génesis 9. Dice que Noé, hermanos, había plantado una viña, ¿verdad? Y esa viña produjo buen fruto. Agarró las uvas y empezó seguramente a producirlas o a aplastarlas para que produzca un jugo. Por eso dice el verso 20, dice, después comenzó Noé, después que había acontecido todo, a labrar la tierra y plantó una viña. Dice el verso 20, 9:20. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tierra. Hay un vino, hermanos, un vino que produce embriaguez. Es un vino que no es para el Hijo de Dios. Es un vino que a veces por descuido de la persona, hermanos, agarra y dice, no, está bien nomás. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué había pasado con Noé? Se había tomado ese vino que ha preparado. Ese vino que ha hecho, ¿no? Y se embriagó, dice. Y estaba descubierto en medio de su tierra. El vino, hermanos, que hace embriagar causa a veces vergüenza. A veces puede traer un problema en la familia. Un problema serio, hermano. Como en Noé. Uno de sus hijos, Cam. Cam había sido el hijo menor, porque tenía 3 hijos, Sem, Jafet y Cam. Y Cam era el hijo menor. Era padre de Canaán. Su hijo se llamaba Canaán. Vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Mire, el papá está desnudo. Y tiene una enseñanza mucho más allá, más profunda. ¿Qué había acontecido? Porque le hayan descubierto la desnudez nomás, el papá no iba a decir eso. Mi hijo me ha visto que estaba así. Y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Qué bonita característica de esos hijos. Respetaron al padre. Pero algo había pasado con Cam. Poco se burló de la desnudez de su padre. Y no fue grato para el padre, porque había acontecido algo. Se dice que Cam tenía problemas muy serios. ¿Y cómo habrá sido que Noé se quedó rendido en la embriaguez? La persona que no tiene temor de Dios, la persona que no conoce a Cristo, no se preocupa, hermanos, no se preocupa de la vergüenza. Puede estar ahí en la calle botado, ¿no? O hay personas que no se acuerdan de lo que ha pasado o de lo que han bebido. Entonces son situaciones así, ¿no? Y despertó, dice Noé, de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán. Noé maldijo al hijo de Cam, porque Dios lo había bendecido, le había dicho, en ti van a ser benditos todos, ¿no? Tú, Noé, tu esposa
tus 3 hijos, Sem, Jafet, Cam, y las nueras que tienes. Entonces Dios ya lo había bendecido y no podía maldecir Noé. Entonces Cam sufrió la maldición. Por eso las consecuencias que tiene el embriagarse con un vino que ha sido elaborado quizás con otro propósito. ¿No? Nosotros conocemos, ¿no? Y tenemos algunos amigos, no, pero un vinito. No, cuidado. Seamos cuidadosos de lo que nos enseña Dios. Porque la palabra que Dios dice, ¿no? Que los que se embriagan con vino no van a heredar el reino de Dios. O sea, los borrachos, las personas que beben, no van a poder heredar el reino de Dios. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que procurar siempre estar delante del Señor. El propósito de Dios es que maduremos. Cristianos que tenemos que madurar, que tenemos que tiene que haber una madurez espiritual en nosotros. A ver, vamos a ver otro tipo de vino. Dice en Isaías, vamos a Isaías, por favor. Les voy a invitar a algunos pasajes que veamos así, ¿ya? Dice Isaías, capítulo 29. Dice que hay otro vino. Es un vino ya dentro del pueblo de Dios, en la iglesia del Señor. Miren qué tremendo. Capítulo 29 de Isaías. Mire lo que dice la palabra del Señor. 29, los versículos 10, desde el 9. Las causas de la disciplina. O sea, Dios disciplina a aquellos que se dedican o que se quedan en el vino. Hay vinos, estábamos hablando del vino que el Señor nos dice. Ustedes son un vino espiritual. Hay vino celestial en ustedes. Deteneos, dice. Paren un momento. Maravillaos y ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino. Tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, espíritu de conformismo. El cristiano, a veces hay cristianos, hermano, que se han conformado. El Señor nos dice, ustedes son un vino lindo, pero hay ese conformismo, eso de acomodarse, eso de estar tranquilo, no hacer nada. Cuando una persona deja de congregarse, miren, hermano, qué tremendo eso. Es de ese tipo de vino. Cuando deja de congregarse se enfría. Y poco a poco, hermanos, ya no es necesario ir a la iglesia. Se malacostumbra y dice, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si ha pasado mucho tiempo, se enfría. Eso de estar cómodo, eso de tener sueño. Por eso dice la palabra del Señor. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será dada toda visión como palabras del libro sellado. No van a poder entender. Cuando uno se acomoda y dice, no pasa nada. Tenemos que estar despiertos. El cual, si dieren al que sabe leer, le dijeren, lee ahora. Este dirá, no puedo, porque está sellado, no va a poder entender. Así es aquella persona que, por eso dice el Señor, despiértate, tú que duermes, no duermas, no te quedes ahí. Amén. Eso es lo que dice el Señor. Amén, a su nombre. Podemos darle una ofrenda de aplausos al Señor, porque no somos del que nos estamos quedando en el sueño, hermanos. Vamos a ver otro tipo de vino. En Josué capítulo 9, en el libro de Josué. Miren qué tremendo, hermano. Yo estaba meditando en todo esto, digo, Señor, realmente a veces no somos cuidadosos, ¿no? Josué capítulo 9 dice que había un pueblo que se llamaban los Gabonitas.
unos farsantes, en otras palabras, porque aparentaban ser amigos de Josué y de los israelitas. ¿Qué dijeron estos gabonitas? Dice que se disfrazaron, se pusieron la ropa más vieja. Miren lo que dice los versos 3 al 6, dice 9, Josué 9, 3 al 6. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, dice, usaron de astucia. Si hay cristianos, hermanos, que se hacen pasar en la iglesia, dicen, a ver, no se van a dar cuenta. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino, rotos y remendados, y de zapatos viejos, y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era pan seco y mohoso, con hongos. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana. Cuando Gabaón dice, los gabaonitas era cerca, ¿no? Estamos viniendo de lejos, por eso hemos traído pan así, pan duro, dirían, ¿no? Entonces hay gente así, ¿no? Que aparenta en la iglesia, siendo vino de Dios, siendo vino celestial, está aparentando eso, tratando de engañar, ¿no? Hay gente que a veces quiere engañar, hermanos. Eso es una figura de un vino almático. Hay personas, hermanos, que estoy enfermo, no me pase esto, no tengo plata, no hago esto, dice. Esa es figura de un vino almático. El que aparenta, hermanos, dice, no tengo, pues, hermano. Si usted me ayuda, si usted me da, voy a estar también bien. No tengo para comer. Claro, ¿no? Hay gente que aparece así, hermano. No tengo para mis pasajes, por favor, haga esto por mí. Nos pasó una vez, hermanos. Hemos conocido a un hermano. Este hermano llegó y, bueno, se convirtió al Señor. Siempre estaba delicado. Inclusive me dijo, me duelen los pies, hermano, me he luxado, ¿no? Entonces, inclusive le he curado con fomentos de agua de sal y todo eso, ¿no? Pero resulta de que un día había pasado con otros hermanos les engañó, les mintió, ¿no? Entonces es figura de un vino almático, de apariencia. Viven de la lástima de los demás. Quieren que todos tengan pena, ¿no? Pues, hermanito, humildes pues. Cuidado. No podemos quedarnos así, ¿verdad? Nosotros tenemos que desarrollarnos, si estuvimos mal, hermanos, en el Señor vamos a estar bien. Amén. Vamos a estar bien porque la gloria del Señor es grande. El Señor cambia a las personas. ¿Qué les parece este tipo de vino que a veces resulta, ¿no? De ese vino celestial, de ese vino que Dios nos ha dado. Ahora vamos a ver otro tipo de vino. En Jeremías. Vamos a ir a Jeremías. Jeremías capítulo 25. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? A su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermanos, miren lo que el Señor nos anima y nos dice, hijos, no se queden así. Capítulo 25, versículo 15 de la palabra. La señal de la copa de ira para las naciones. Porque así me dijo, 25:15, ¿no? Porque así me dijo Jehová Dios de Israel. Toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Qué tremendo, hermanos. Hay un vino de furor, hay un vino terrible. Hay personas, hermanos, que cuando
como personas son tratadas, a veces son violentos, son terribles. Vamos a ver otro pasaje como un complemento a esto, hermanos, Apocalipsis 16, en el libro de Apocalipsis, miren, capítulo 16 de la palabra, el versículo 19 nos habla de la gran Babilonia, la gran ramera. Mire lo que dice, 16, 19 de la palabra del Señor. Nos habla de la séptima copa, porque dice en la palabra del Señor que en el libro de Apocalipsis se van a derramar las copas de la ira del Señor. El séptimo ángel derramó, dice, su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos, voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante del Señor, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La palabra de Dios nos dice, hermanos, de que un día el Señor va a destruir a la gran ramera, a la gran Babilonia, la madre de las abominaciones. ¿Quién es eso, hermano? Eso es un sistema que nosotros conocemos. Nos damos cuenta quién es ese sistema. Un sistema, hermanos, que está hoy en día arrastrando a mucha gente. No, ¿cómo pues los cristianos? ¿Para qué? Nosotros tenemos pues nuestras parroquias, esto, lo otro. Tengamos cuidado. La palabra de Dios nos dice de que está preparada para la gran Babilonia, la gran ramera. ¿Por qué dice la gran ramera? Porque se embriagó con todo tipo de religiones, hermanos. Está preparando el ecumenismo. No sé si usted ha escuchado eso, es una palabra muy fuerte. El ecumenismo está preparando la falsa iglesia, donde se van a unir todas las sectas, todos los grupos, inclusive los Krishnas, en fin, los gnósticos, en fin, todos esos tipos se van a reunir y van a formar la falsa iglesia. Entonces es un vino de violencia, como dice en Apocalipsis, acabamos de leer, ¿verdad? 14, 17, ahora sí, leemos los versículos más antes, los versículos 14 de este mismo pasaje. Perdón, ¿sí? Entonces nos dice, hermanos, de que está terrible la situación para la gran ramera. Es un vino de furor. Ahora vamos a ver otro tipo de vino. Vamos a ir a Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Nos habla de un vino que nosotros participamos en la mesa del Señor. El vino de la cena del Señor. Capítulo 22, versículo 19 al 20. Miren, lindo está la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y tomó el pan y dio gracias. Es la presentación de la mesa del Señor, la cena del Señor. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Si hay ese vino, hermanos, ese vino es del Señor. Ese vino es que nos hace participar de la mesa del Señor. Por eso cuando participamos de la cena del Señor, tenemos un agradecimiento a Dios y decimos, Señor, gracias porque tú has dado tu vida por mis pecados. Señor, me has lavado, porque la palabra de Dios nos dice que el vino, hermanos,
es para limpiarnos del pecado. El vino porque es figura de la sangre de Cristo. Pues ese vino, hermanos, ese vino representa la sangre de Cristo Jesús. Por su sangre fuimos limpiados del pecado. Amén. Qué lindo, ¿verdad, hermanos? Entonces, es otro vino. Gloria a Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver, dice que hay otro tipo de vino, hermanos, en Marcos, capítulo 13. En las hojas adelante. De Lucas, Marcos 13. Marcos 15, perdón, hermano, 15, versículos 22 y 23. Miren lo que dice la palabra del Señor. Cuando al Señor lo crucificaron, hermanos, lo llevaron, dice, al monte de la calavera, así se llama aquel monte, ¿no? Donde crucificaron a nuestro Señor. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Porque ese lugar, la Gólgota, dice que tiene toda la apariencia de una calavera. Entonces, por eso, ¿no? Y le dieron a beber, dice, vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Hay un vino, hermanos, que se mezcla con otras cosas. Hay un vino, hermanos, que no es correcto, ¿no? Vino mezclado. Aquí dice con mirra, ¿no? ¿Y qué es la mirra? Es algo agrio, es algo amargo. Al Señor también le pusieron en su boca vino mezclado con hiel. ¿Qué significa ser el pecado? Hay mucha gente, hermanos, que a veces quiere mezclar, hermanos, las cosas de Dios con el pecado. Y eso es como mezclar el vino con mirra o con hiel. Entonces, hermanos, es importante que nosotros veamos de que no debemos ser así, ¿verdad? Debemos tener mucho cuidado con lo que aprendemos, con lo que conocemos de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué les parece, hermanos? Entonces es importante ver todo esto, hermanos, delante del Señor. Usted sabe que el vino, hermanos, necesita un proceso para ser usado realmente y ser uno bueno. Cuando el Señor nos está dando ese ejemplo, nos está diciendo, el cristiano también tiene que tener un proceso, tiene que tener un crecimiento espiritual, tiene que aprender. Vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Hay cosas muy interesantes en la palabra del Señor que uno dice, Señor, realmente, ¿cuánta enseñanza tú nos das? Nos haces comprender, Señor, tú nos revelas tu palabra, tú nos muestras de que hay cosas que no debemos hacer. ¿Qué dice el Señor? Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Él es la vid. Él es el árbol de la uva, hermanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién? El labrador, el Padre. Si no hay fruto, lo va a quitar. Por eso la vida cristiana es un proceso. Así como hemos aprendido, hermanos, que hay diferentes clases de vino que podemos manifestar nosotros los hijos de Dios, también, hermanos, no. Hay un proceso para el cristiano. Y todo aquel que lleva fruto, lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué nos limpia, hermanos? No hay que olvidar la palabra de Dios. Por eso cuando el pastor o el hermano que está compartiendo, hermano, no se olvide, lea la palabra. Lea la palabra. Usted no solamente diga, he escuchado la palabra, he aprendido, así había sido. No, vaya a su casa, lea la palabra. Amén. Es bueno leer la palabra. Ustedes están limpios por la palabra que os he hablado.
permanezcan en mí, dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Entonces, qué importante es estar en el Señor, continuar en el Señor. Por eso no hay cristianos solitos, ¿no? No hay cristianos que dicen, no, yo conozco, yo sé. ¿Estás unido a Cristo? Si estás unido a Cristo, puedes desarrollarte bien. Pero si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, no se puede. Por eso dice, ¿no? Alguien decía, hermanos, si tienes a Cristo, tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Y es así. Un hermano comentaba, dice que sus hijas, ¿no? Tiene unas hijas él, ya son mayores, y le dijeron, papá, queremos trabajar por nosotros, queremos proveernos nosotros, ya es suficiente lo que tú nos has dado. Entonces el padre dice sabiamente, les dijo, hijas, lo único que quiero decirles, ustedes siempre tengan a Cristo. Si tienen a Cristo, van a tener de todo. Y si no tienen a Cristo, olvídense, no van a tener nada. Ustedes dicen que pueden desarrollarse, pueden desenvolverse. Yo los bendigo, porque es bueno que las personas también crezcan y digan, yo puedo proveer. Tal vez ya las hijas ya eran profesionales, tal vez ya culminaron sus estudios y podían tener un trabajo quizás más rentable. Y decían, no, ya no seremos gasto para el papá. Entonces, por eso dice la palabra del Señor. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en Cristo, hermanos. Solamente en el Señor podemos tener algo bueno. Por eso nosotros, hermanos, necesitamos decir al Señor, Señor, yo quiero ser un buen vino delante de ti. Por eso, como les decía, ese cántico, no hay vino celestial. Yo me gozo en el Señor, porque así soy delante del Señor. El verso 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Como les decía, ¿no? El que no tiene a Cristo nada puede hacer. Hay mucha gente que dice, no, pero mi trabajo. No. El que en mí no permanece será echado fuera. Como pámpano se secará y lo recoge. Y lo echan en el fuego y arde. Las ramas secas, hermano, no sirve, hay que echarlo al fuego. Seguramente el agricultor, el que está preparando ese viñedo, hermano, dice, no, esto ya está seco, para el fuego nomás. Dios quiera que a nosotros no nos eche así, ¿no? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué bueno es decir, Señor, yo quiero estar siempre. Y debemos pedirle con esa seguridad, con esa certeza, con esa fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y sigue la lectura, no hay muchos versículos que realmente nos animan, nos alientan. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí, permaneced en mi amor, dice. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Uno en este momento dice que, ¿qué mandamientos? Los 10 mandamientos, no, nosotros estamos bajo la gracia. Y dice que un joven se le acercó al Señor, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y el Señor le dijo,
Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a Dios, no vas a pecar delante de Dios. Y si amas a tu prójimo, no le vas a hacer daño. En nada. No le vas a robar, no le vas a engañar, no le vas a quitar su esposa, no vas a cometer adulterio, no vas a hacer una serie de cosas. Entonces dice el Señor, si amas a Dios, vas a tener en tu corazón siempre la presencia de Dios. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Miren qué lindo el Señor nos dice eso. Si hacéis lo que yo os mando. ¿Usted quiere ser amigo del Señor, hermano? Entonces, tenemos que hacer lo que Dios nos manda. Una de las palabras claves para el cristiano es la obediencia. Si usted obedece la palabra del Señor, no solamente es oidor, ¿no? Porque unos oyen, ¿no? Hasta se anotan, dice, pero no obedece. Hay que poner por obediencia la palabra. Para nosotros es importante poner por obediencia la palabra del Señor, practicarla, ¿no? El Señor dice, no hagas esto, hijo, no te conduzcas como los otros gentiles, que andan según la vanidad de su mente, ¿no? Porque el Dios de este mundo los ha engañado y los tiene en tinieblas. Cuidado, no andes así. Ay, Señor, entonces no voy a andar así. El hijo obediente dice, no voy a hacer eso. No voy a permanecer en eso. No se engañen, dice, Dios no puede ser burlado. En Gálatas, ¿no? Capítulo 6, los versículos 7 al 9, dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también va a cosechar. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estás cosechando? Un día no te vas a alarmar. Eso es lo que haces, lo que estás sembrando, eso también vas a cosechar. ¿Qué podemos cosechar, hermano? El Señor viene pronto. Y por ahí seguimos caminando, seguimos correteando. ¡Ay! Los hermanos se han ido. Los cristianos se habían ido, el arrebatamiento ya había sido. ¿Y tú? ¿Asistías a la iglesia y qué ha pasado? Ay, no sé. No. ¿Cómo has cosechado? ¿Cómo has sembrado? Ahora, ¿qué estás recogiendo? Quizás había engaño, había mentira. ¿O qué clase de vino éramos en la iglesia? Por eso hemos visto, ¿no? ¿Sabes qué? Nos ha mostrado, ¿no? ¿Qué clase de vino somos? El mundo, hermanos, el vino que se embriaga. No es que Noé no era un creyente de Dios, creía en Dios, pero cometió el error de ser impulsivo y decir, no me prepararé nomás. Hay gente cristiana, hermanos, que a veces dice, no, nos tomaremos un vinito, cuidado. Hasta en Aymara dice, muy asitado. No vas a pensar en eso, cuidado. No es bueno. No es bueno. Entonces yo creo que nosotros tenemos que meditar en eso, decir, no está. No mires, dice, la palabra de Dios nos dice en Proverbios. No mires cuando vacías al vaso lo que es rojeo. Uy, qué lindo, no, cuidado. Te puede hacer daño. Puedes embriagarte y cometer cosas. ¿Dónde vienen los asesinatos? ¿Dónde vienen los problemas? Precisamente en las personas que se detienen en el vino. ¿Qué había pasado? No, ya había tenido otra persona, otra mujer había tenido, otro hombre había tenido. ¿Qué ha pasado? Que estaba mareado. Hay que tener cuidado. O estar bien acomodado durmiendo y no querer hacer nada en la casa de Dios. No tenemos que acomodarnos.
No tenemos que dormir el sueño de los justos, como dicen. Ah, estos están durmiendo el sueño de los justos. Hermano, ya sabes, sí, sí, pues no, pero voy a estar aprendiendo. Aprende. Es para tu bien. Porque si un día el Señor nos llama, Él nos va a tomar examen. Y cuando nos tome examen, grave, ¿no? Como en el colegio. Yo me acuerdo en la escuela, en el colegio, hermanos. Todo el tiempo pasando clases, tomando notas, haciendo prácticas, haciendo ejercicio. Pero el día del examen, todos así, ¿no? El examen es, ¿qué nos preguntarás? ¿Sabes? ¿Sabes la materia? ¿No? Hay también los que son ventajitas, ¿no? Cuando ya andas rendido el examen. No, pero era fácil, así, esta pregunta era así nomás, esto, lo otro. No sé. Porque así no vas a ir con el Señor. Al Señor no le vas a poder decir, Señor, yo sabía, pues, yo conozco esto. El Señor no va a decir, David, ¿conoces esto, hijo? Entonces tenemos que conocer. Recuerdo una vez, hermanos, que un hermano me invitó a unas reuniones que tenían por la radio. Y en la reunión estaban preguntando a los hermanos. Y había muchas preguntas. Y a veces, el pastor debe saber, ¿no? Ay, 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 ¿no? Hay preguntas que a veces se ponen difíciles. Te preguntan y algo y ese momento no siempre está uno en ese momento, ¿no? Y uno dice, a ver, hermano, menciona el pasaje eh, de las asnas, de las vacas, ¿no? ¿En dónde dice, hermano? Uy, no, ni cómo, ¿no? Entonces hay que ser preparado, hay que saber lo que el Señor nos dice. Amén. Entonces no debemos por eso quedarnos, hermanos, a descansar. Hay que leer la Biblia, hay que leer, hay que leer. Una de las cosas que me agrada en mi vida es que todo ese tiempo, hermanos, desde que hemos empezado la obra, que como si tuviese sean, ¿no? Todos los días siempre, buscando algo, leyendo algo. Hay tanto material, hermanos. Y yo le animo a que usted también pueda estudiar juntamente con nosotros. Estamos dándolos todos los días, de lunes a viernes. Estamos teniendo un estudio 30 minutos, 6 de la mañana. Estos días, hermanos, estamos hablando de los 5 ministerios. Estamos hablando de la importancia de la autoridad delegada por Dios. Dios dice que tiene una mano especial. Así dice como lo natural es símbolo de lo espiritual. Entonces nos habla, la mano tiene un dedo pulgar, tiene un dedo, índice, un dedo medio, un anular y un meñique. Entonces, ¿cómo es eso? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Y quién nos guía? El Espíritu Santo de Dios. Entonces es importante. Dice que el dedo pulgar es bien importante. Y un día compartía con unas personas que vienen a comprarse unos pernitos, ¿no? Estaban comprándose los pernitos, me dice, es la misma rosca. Y yo le hago la pregunta, ¿qué haría usted si no tuviese el dedo pulgar? ¿Usted cree que podría agarrar con sus 4 dedos? ¿Podría enroscar el pernito? No, pues. Por eso es importante el dedo pulgar. Y la palabra de Dios nos dice, hermanos, que es importante. Así como hemos hablado del vino celestial, hemos hablado de las cosas espirituales, hermanos, dice que el Señor nos dice, así son. Las autoridades que Dios ha puesto es como, el apóstol es como este dedo pulgar, que cubre a todos los otros ministerios. Cubre al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro.
Cada uno tiene una cualidad. Y en Efesios dice, ¿para qué son los 5 ministerios? No, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para que el cuerpo de Cristo pueda crecer. Para que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos nosotros el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Y estamos aprendiendo cada día para que nos edifique, para que no seamos niños fluctuantes, dice la palabra de Dios. Que nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. Allá también dice que cantan bien bonito, cantan. Tenemos que saber lo que es la sana doctrina, lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios no es, hermanos, no es de conveniencia. No es decir, no, allá también, aquí también. Ahora hay hermanos ahí. Realmente uno puede decir, tenemos que tener mucho cuidado. Todo tipo de enseñanza. Hay gente que dice, no, esto, anucamaquiti, dice, no es esto así. Pero la palabra de Dios nos dice, hermanos, la palabra no cambia. La palabra es lo mismo de ayer y de siempre. Amén. Muy bien, hermanos. Para nosotros es una alegría poder estar siempre aprendiendo. Así que yo le animo. Cada día estamos dando un ministerio. El apostólico, el profeta, el evangelista. El lunes vamos a hablar sobre el ministerio pastoral. ¿Por qué hay el ministerio pastoral? Después vamos a hablar del maestro. Hay personas que son maestros, aunque se dice que el pastor tiene que saber enseñar. Si no enseña, algo anda mal, ¿no? Entonces, pero, hermano, es la gloria del Señor. Después también hay el ministerio de la mujer. Hay muchos lugares donde, no, la mujer también, no, yo también soy capaz, puedo enseñar, puedo hacer tal cosa. Veamos a la luz de la palabra. ¿Qué nos dice Dios? Entonces, de eso tenemos que aprender. A nosotros también nos enseñaron, nos dijeron, mire, hermanos, ¿por qué pues? Yo me acuerdo, hermanos, cuando estuve asistiendo a ministerios asociados, ELIM, así era la iglesia, ELIM, ministerios asociados. Entonces el pastor nos enseñaba y yo siempre le estaba preguntando, ¿y por qué, hermano? ¿Por qué dice eso? Si la palabra también está esto aquí. Hermano, lee, conoce, aprende, pero no te encierres en lo que te han dicho, sino lee la palabra, que la palabra te confirme, que la palabra cuando leas digas, ya, pues aquí está escrito. No hay vuelta a la hoja. No, aquí no puedo estar a medias tintas. Porque el Señor dice, si eres tibio, no sirve. Si eres frío, tampoco. Tienes que ser caliente en las cosas de Dios. A los tibios se los vomita, dice el Señor. Cuidado. Se hace mal, ¿verdad? ¿Alguna vez usted se ha tomado agua tibia? Otra clase, ¿no? Es mejor tomarse, aunque sea bien heladito, bien frío el agüita, o tomarse un té caliente con harto limoncito. Bueno, hermanos, que Dios bendiga siempre la palabra del Señor. Hoy hemos aprendido. Yo aprendo, hermanos, al compartirle, hermanos, cada vez digo, ay, Señor, esto también es así. Yo quiero aprender más, quiero conocer más de ti. Amén. 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 Gloria a Dios. Por eso nos gozamos, siempre estamos felices en el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a agradecerle a Dios. Ya nuestra juventud ya está aquí y damos gracias a Dios. Gracias a Dios, hermanos. Pónganse de pie y vamos a agradecer al Señor. Vamos a decirle, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú nos animas a salir adelante, a conocerte más, a aprender más de ti cada día. Le vamos a decir eso al Señor. Cierre los ojitos, mi hermano, cierre los ojos. Y si usted quiere
levantar sus manos, hágalo para el Señor. Porque levantar las manos es como una señal de rendición. Señor, me rindo, tú sabes. Tú eres el que me enseña, tú eres el que me ministra, tú eres el que me comparte, el que me da su palabra. Por eso, Señor, a ti me encomiendo, Señor. Gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Si usted sabe cómo está delante del Señor. Si algo ha aprendido en esa mañana acerca de las facetas del vino, se da cuenta, ¿cómo? ¿Qué clase de vino es? Si es un vino de gozo delante del Señor, es como ese vino celestial que podemos decirnos, Señor, yo me gozo en ti, porque tu presencia es grande en mí. Por eso, hermanos, vamos a orar. Inclinamos la cabeza, ¿ya? Señor Dios mío, te damos gracias. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque podemos alabarte. Señor, gracias por darnos un lugarcito así para reunirnos. Para decir, papá, Dios bendito. Señor, a ti te place que estemos así juntos en Cristo Jesús. Reunidos para honrarte, para bendecirte. Para decirte, Dios mío, te alabo, te bendigo. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Dios. Alabado sea tu santo nombre. Bendecido.